Buenos días. El tema que vamos a revisar hoy día es un tema muy conocido por ustedes los médicos, llamado cefalea. Como ustedes saben, la cefalea es un síntoma muy amplio que prácticamente se ve en nuestra consulta un 60-70%, sea privada o sea en los hospitales. La cefalea tiene muchas causas y especialmente como repito, es una experiencia universal que solamente los humanos lo padecen, otras especies no lo padecen, quizás por el desarrollo importante del sistema nervioso que es muy complejo en nosotros, ¿no? Como repito, esta sintomatología es muy común en los consultorios y es, por ende, una de las afecciones más comunes que inclusive implica mucha automedicación, que a veces no es lo indicado. Lo importante es siempre ir al médico y poder, digamos, determinar la causa de la cefalea, ¿no? La cefalea, entonces, existen hay diversas causas, pero generalmente son dos grandes grupos, ¿no? Las cefaleas primarias, que son benignas, entre ellas está la migraña y la cefalea tensional, y las cefaleas secundarias que vienen en relación ya a otras entidades. En un pequeño repaso vamos a ver acá el mecanismo de dolor que más o menos nosotros tratamos de indagar porque en realidad sigue siendo una controversia muy variada. Pero se sabe ya que todo hecho que produzca distensión, tracción o dilatación de los vasos sanguíneos, de hecho va a producir dolor. Y si es en la cabeza, cefalea. Debido a que tenemos nosotros un nervio periférico que está en la pared interna de todo vaso sanguíneo. Entonces, cualquiera de estos eventos que condicionan movimiento de los vasos sanguíneos condicionan una cefalea. Y no nos olvidemos que nosotros tenemos una rica red de vasos sanguíneos en el cerebro. Con decirle que en nuestra sangre, de todo el cuerpo, el 25% está en nuestro cerebro. Y eso requiere una alta cantidad de vasos sanguíneos. Y por ende, cualquier manifestaciones neurológicas que compriman, distiendan, dilaten, los vasos sanguíneos va a llevar a una cefalea. Entonces, ese es en cuanto a los vasos sanguíneos. Pero también hay otras partes anatómicas importantes que van a transmitir el dolor. Tenemos ahí el deslizamiento de las meninges, que son las membranas en el espacio subcranoideo y que va a envolver todo el sistema nervioso, desde el encéfalo, el cráneo y la médula espinal. También tenemos la compresión y tracción de nervios craneales que salen de la médula espinal, que también es una de las fuentes de cefalea. Los espasmos, inflamaciones, dolores de los músculos generales o cervicales, eso es la causa. Pero eso viene generalmente en relación a cuadros degenerativos tipo artrosis, espondiloartrosis cervicales, que es común ya más en los pacientes de la tercera edad. Eso casi no se ve en pacientes jóvenes. Internamente también puede haber un aumento de la presión endocraniana, pero eso implica ya una patología llamada síndrome de hipertensión endocraniana, que tiene muchas causas. Entre ellos puede ser, pongamos, un ACV agudo, un tumor cerebral crónico, un proceso expansivo que va dilatando lentamente la presión interna del cerebro y conlleva una hipertensión endocraniana. También hay unas presiones intracerebrales serotinérgicas, pero que esos ya son, digamos, más que todo en el aspecto teórico. Ahora, en cuanto al mecanismo de reacción del dolor, como hemos hablado nosotros, paradójicamente el tejido cerebral no tiene manifestación de dolor, no tiene nervio periférico, el tejido cerebral neuronal. Todo duele, especialmente los vasos sanguíneos, los nervios periféricos, las meninges y también, por supuesto, los órganos de los sentidos, ¿no? El oído, los ojos, la garganta, la nariz, cualquier entidad que inflame o afecte esas estructuras pueden conllevar a una cefalea, ¿no? Entonces, esto sería más o menos el mecanismo de acción que conlleva a la producción de una cefalea, ¿no? Y ahí está en este gráfico también podemos ver pues, la inervación
la irrigación de los vasos sanguíneos, que es muy amplia, ¿no? Es muy amplia. Y también las estructuras musculares que, como les digo, está más relacionado a problemas de articulares, socioarticulares, implantaciones en los músculos, especialmente de la columna cervical, que es una de las fuentes también de cefalea, ¿no? Especialmente a nivel de occipital posterior, ¿no? Pero no, como ustedes ven ahí en esa imagen, podemos ver también que cualquier ente que afecte la piel, tejidos blandos, órganos sentidos, vasos sanguíneos, puede llevar a una cefalea, excepto las lesiones puramente de las neuronas, del tejido cerebral, que es un tejido que no produce dolor, pero el resto sí. Antes hablé sobre la circulación cerebral, que nosotros en nuestro cerebro, a pesar que solamente nuestro cerebro pesa un kilo 500, un kilo 750 de gramos, sin embargo recibe el 25% de toda la sangre del organismo. Ese para que ustedes se den cuenta la rica vascularización que tiene el principal órgano del ser humano. Y acá hay un cuadro importante que nos trata de decir diversos tipos de cefalea. Primaria, por supuesto. Tenemos una cefalea que está en relación a los senos paranasales, que generalmente el dolor está en la parte anterior y posterior de los pómulos, ¿no? Viene evidentemente relacionado a problemas infecciosos, ocupativos, tumorales, etcétera, que conlleva una cefalea localizada en esa zona, ¿no? También hay una cefalea en brotes, donde el dolor se da alrededor de un ojo. Eso generalmente lo vemos en unas cefaleas tipo migraña, que generalmente también son en migrañas, que eso ya lo vamos a hablar más adelante. También hay una cefalea de tensión, que es una cefalea que viene en banda, que aprieta la cabeza, pero puede ser a nivel anterior o también a nivel posterior, ¿ya? Tiene mucha relación a estados de ansiedad, ansiolíticos, que sufren especialmente la paciente mujer. Y la migraña, que es la más común, ¿no? También llamada la jaqueca. Todo el mundo, todas las personas hemos tenido en algún momento de nuestra vida un episodio de dolor de cabeza, que dicen que solamente los humanos lo sufrimos. Debe ser. Entonces, en este cuadro de la migraña vemos dolor, hay auras, es decir, manifestaciones previas, tipo náuseas, trastorno de los campos visuales, etcétera, etcétera, hasta que se desata la migraña. Entonces, volviendo al tema, tenemos nosotros que recordar que las cefaleas primarias fundamentalmente son dos: la migraña, que es la más común, y la cefalea tensional, ¿no? La migraña, o también llamada jaqueca, ahí es un trastorno neurovascular caracterizado por una recurrencia de cefaleas de horas de duración, unilateral generalmente y tipo pulsátil, ¿no? Unilateral es decir, hemicráneo, una hemicrania, y tipo latido. Puede ser intenso si alguna vez está incapacitante, ¿no? Puede conllevar a grado de morbilidad importante en el personal. Se asocia a manifestaciones tipo aura, semejando a produciendo náuseas y vómitos, intolerancia al ruido, intolerancia a la luz, ¿no? Estos cuatro últimos síntomas serían que están en relación a los problemas de aura, ¿no? Que en algunas personas, algunos neurólogos lo hemos correlacionado con algo semejante a lo que ocurre en una epilepsia. Los pacientes con epilepsia también tienen este tipo de aura, pero lógicamente ellos ya desarrollan otro fenómeno de otras características. Entonces, el aura, en la mayoría de los casos, es visual o sensitiva y es de corta duración. Se dice que en el periodo de aura es donde hay una contracción de los vasos sanguíneos, y cuando viene el dolor en sí hay una vasodilatación que conlleva al dolor constante. Se presenta a partir de los 10 años hasta los 40 años y con una tendencia fundamentalmente en relación a las mujeres, una relación de 5-1 en relación a los varones. Pero también se presenta en los varones. Es raro, pero más es enfermedad de mujeres, ¿no? Al ser una cefalea primaria, como dije inicialmente, es una cefalea con un pronóstico bueno, no va a llevar a complicaciones graves, salvo lo que llaman una
migraña hemipléjica, lo cual es rarísimo, porque ahí entra ya un problema ya vascular, que no, digamos, obstructivo vascular, en el cual hay un trastorno circulatorio en el cual conlleva pues, a un daño del tejido cerebral. En este caso no, en la migraña el 99% no lleva ese caso de complicación. Entonces, la migraña, como repito, es quizás el cuadro más común y más importante que nosotros vamos a ver en nuestras consultas. Inclusive la Organización Mundial de la Salud la califica como una de las enfermedades de mayor incapacidad general y produce bastante morbilidad. Acá refieren un día con migraña resulta tan incapacitante como el mismo periodo de una cuadriplegia, que es algo mucho más grave. Pero no es mortal. Eso es, digamos, la característica, ¿no? A diferencia de otros eventos neurológicos graves como unas epilepsias, ACV, tumores cerebrales, neurocitocercosis, hipertensión intracraniana, etcétera, etcétera, que todos dan cefalea, eso sí. Por supuesto, diferentes características. Acá hay un recuerdo sobre la migraña, que es la causa más común de cefalea, donde vemos que el paciente tiene un severo dolor de cabeza, precedido de aura, es decir, sensibilidad a la visión borrosa, náuseas y vómitos. Estos episodios pueden durar en ocasiones varios días, provocando debilidad física y mental, ¿no? Generalmente demoran de 2 a 3 días, ¿no? Las causas son diversas, depende ya de la idiosincrasia del paciente. Muchas veces no relacionados a cuadros de estrés o ansiedad, problemas hepáticos, intolerancias alimenticias, insomnio, el humo del cigarrillo, estreñimiento, toxicidades. Algunas veces se ha relacionado a medicamentos que ingiere el paciente. Cuadros agudos de deshidratación, luces brillantes, es importante esas luces brillantes, que algunas veces nos puede llevar a confundir también con las epilepsias, ¿no? Los pacientes que sufren de epilepsia y se exponen a luces brillantes pueden producir una cefalea inicialmente, ¿no? Pero en las epilepsias el paciente pues, se asocia a la crisis convulsiva. Entonces eso también el diagnóstico diferencial es importante tener en cuenta. Hay un cansancio, problemas de hipoglicemia, la sangre, desórdenes hormonales, etc. En realidad son muchas causas, pero no se ha podido, digamos, corroborar. Lo que sí hay una cierta tendencia importante en la relación madre-hija. Generalmente, en el 30-40% de los pacientes, las madres también han sufrido migraña. Y la hija también lo conlleva esta patología. Entonces, en la anamnesis es importante preguntar si la mamá también sufre lo mismo o cuando ha sido más joven también ha tenido dolor de cabeza o migraña. Algunos pacientes refieren que al consumir té, exceso de agua, hojas verdes, algas marinas, semillas de linaza, cáñamo, arroz integral, etcétera, etcétera, quinoa, pueden condicionar o pueden desencadenar un cuadro de migraña. Por eso se recomienda evitar el consumo de vino o alcohol en general, café, embutidos, chocolates, lácteos, sal procesada, etc. Quiero hablar sobre el licor. El licor, pongamos, en la población normal, después el paciente ha ingerido licor por una reunión familiar, etc., puede quedar con una resaca al día siguiente, ¿no? Lo cual es relativamente común. Pero en los pacientes que sufren migraña, al día siguiente le desata una crisis de migraña. Eso ya lo tiene que tener, digamos, en conocimiento del paciente que sufre migraña. Si va a tomar licor, tiene que, digamos, tomar poco o ingerir alimentos previamente para evitar el efecto pues, dañino del alcohol que puede producir los vasos sanguíneos del cerebro y condicionarse con él. Entonces, es importante a nuestros pacientes recomendarles que eviten el abuso del alcohol, además de que puede hacer daño a otros órganos, ¿no? Especialmente hepáticos, etc. Hay unas opiniones que dicen que la ayuda del complejo B es buena. Sí, yo pienso que sí, porque favorece pues, una mejor acción
hepático. El omega 3 también es importante, ¿no? Entonces, estas son unas características de la migraña, ¿no? El tratamiento, evidentemente, es los tres primeros, vemos analgésicos simples primero, AINES inclusive, y antieméticos para evitar los cuadros del aura, ¿no? Pero lo más importante es el uso de las ergotaminas. Las ergotaminas es, digamos, el estándar del tratamiento en estos pacientes, ¿no? Y los triptanos, que recién tienen poco, cerca de 10 años de uso, también son mejores inclusive. Pero el problema es lo económico, ¿no? Mientras las ergotaminas es de un costo relativamente cómodo, barato, sin embargo el uso de los triptanos tiene mejor efecto, pero es mucho más caro. Tenemos el sumatriptán, naratriptán y rizatriptán. Entonces, básicamente estos dos últimos productos, las ergotaminas y los triptanos, son los medicamentos fundamentales para un tratamiento de la migraña. Y no nos olvidemos del tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo es decir, medicamentos para evitar las crisis de migraña. Y tenemos ahí la flunarizina de 10 miligramos, la nicardipina, la metilpidina. Pero más importante es quizás el uso del topiramato y el valproatenol. Es decir, medicamentos antiepilépticos, también aparte de su acción antiepiléptica, tienen su acción preventiva para la migraña, ¿no? Los topiramatos vamos a emplear 25 miligramos de inicio hasta 50 o 100. Y el valproatenol solamente en dosis que tomen una dosis de 500 miligramos en las noches. Tenga o no tenga dolor de cabeza. Más que todo es prevención. Es importante todos los últimos productos para también hacer a conocer a nuestros pacientes que una determinada droga no solamente sirve para una entidad médica, sino para diversas, según lo que se desea utilizar. Entonces nosotros estamos en la obligación de decirle a nuestros pacientes que si le recetamos topiramato o valproato no es porque sea epiléptico, sino que vamos a evitar la crisis de migraña. Muy bien. El otro tema de cefalea primaria importante es la cefalea tensional. También se presenta con mayor incidencia en la población femenina, ¿no? Esta es una cefalea generalmente posterior, no pulsátil, más que todo es una cefalea tipo opresivo, generalmente a nivel de la región posterior, occipital, ¿no? También frontotemporal, pero digamos, no es tan común. Más común es que sea a nivel posterior, ¿no? Hay una sensación de peso, sensación de algo que le está apretando. Y eso también lleva, digamos, viene asociado a un cuadro de ansiedad o tensión psicológica de la paciente. El dolor empeora con el transcurso del día, hay un insomnio, un estrés físico y mental o emocional, como está descrito. Pero es importante el estado emocional, que no lo vemos en la migraña. En la migraña, por eso el tratamiento de la migraña es con ergotaminas, triptanos, etc. Pero no damos ansiolíticos. Acá sí, en este tratamiento es parte del tratamiento que después vamos a hablar los ansiolíticos. La historia, el examen neurológico en estos casos de la cefalea es prácticamente normal. Esta historia de cefalea tensional episódica, previamente, no hay, digamos, no hay los signos de aura que vemos en la migraña. No hay vómitos, no hay náuseas, no hay fotofobia, no hay fonofobia, no hay esas características clínicas que podemos ver en el caso anterior. Entonces, el tratamiento generalmente es una buena anamnesis, como en toda enfermedad, una buena anamnesis. Descartar un sustrato psicológico o estado de ansiedad. Y el uso generalmente se da paracetamol, AINES, y ahí podríamos agregar nosotros ansiolíticos, podemos dar clonazepam de 0,5 miligramos o menos, adicionando, digamos, al tratamiento. Que por supuesto no lo damos en los cuadros de migraña. Entonces, estos dos eventos, estos dos cuadros de una migraña y jaqueca y la cefalea tensional son las cefaleas más comunes que comprenden generalmente el 70 o el 80% de todas las causas de cefalea, que son benignas, afortunadamente, ¿no? Los otros tipos de cefalea que vamos a dar ya conllevan una cierta, digamos, un cuadro delicado que puede condicionar trastornos serios, ¿no?
Muy bien, seguimos. Estas son las cefaleas secundarias ya muy aparte de lo que antes he hablado. Tenemos una cefalea de origen cervical, tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial con una cefalea tensional. Aquí, como ustedes recordarán, hay en la región posterior cervical encontramos muchas terminaciones nerviosas debido a que se insertan muchas articulaciones intervertebrales. Hay inserciones musculares, en las capas articulares, en los discos intervertebrales o anillos fibrosos. Todas estas características pueden dar origen a dolores recurrentes, ¿no? Y que tienen mucha relación con un problema de cervicoartrosis, ¿no? Entonces, como ustedes comprenderán, son cefaleas que ya se inician entrando a la tercera edad, porque a partir de los 40, 50 empiezan los problemas de artrosis, especialmente a nivel cervical y a nivel lumbar, que son las zonas de movimiento, ¿ya? Entonces, no podemos, digamos, descartar este tipo de patologías que es importante, ¿no? Esas las cefaleas cervicales de origen artrósico. Otra cefalea, digamos, que es importante, pero que en nuestra población no le da mucha importancia, es la que está relacionada a la hipertensión arterial. Como ustedes saben, la hipertensión arterial es una enfermedad sistémica que ataca a todo el organismo, ¿ya? Y en su sintomatología el paciente refiere una cefalea pasable, una cefalea benigna. Como es una enfermedad que agarra al paciente en su edad laboral, no le da importancia, no le importa. Pero sin embargo, al hacer un control de funciones vitales, encontramos que viene asociado a una hipertensión arterial. Y eso sí es grave, ¿no? Una hipertensión arterial sí puede condicionar otros eventos serios en el paciente, ¿no? Como especialmente los ACV, que son eventos graves, ¿no? Entonces, una cefalea de poca intensidad, soportable en el ser humano, puede estar relacionada a la hipertensión arterial alta. Otra cefalea, entonces, soportable, que tolera. Esta cefalea es soportable, como he dicho, en el paciente. Otros casos son las cefaleas postraumáticas. Evidentemente que eso es positivo, ¿no? Todo paciente que tiene un traumatismo encefalocraniano, hay una contractura, hay una contracción, inclusive está sangrado, que puede ser externo o interno. Puede conllevar una cefalea que puede demorar semanas o meses inclusive, dependiendo del grado de intensidad. Por supuesto, acá es importante ver el estudio del Glasgow, del estado de conciencia y la evolución del traumatismo encefalocraniano. Eso también, entonces, entra en el diagnóstico diferencial de cefalea secundaria. Otro tipo de cefalea, pero muy intensa, inclusive que el paciente refiere que es la cefalea más intensa que ha pasado en su vida, es la que está relacionada con la hemorragia subaracnoidea. Es decir, una hemorragia que se encuentra en el espacio subaracnoidea, que generalmente se puede romper por presencia de aneurismas, de traumatismos, etc. Entonces el paciente refiere como una explosión dentro de su cerebro. Se detecta ya sea por el cuadro clínico porque da muchos signos meningios. Y no nos olvidemos que este tipo de hemorragia subaracnoidea puede progresar a una cefalea, a una hemorragia cerebral y ser un evento grave. Entonces la hemorragia subaracnoidea es el evento vascular que produce la cefalea más intensa en el ser humano, ¿ya? Que en un primer momento inclusive puede estar lúcido, lo refiere, pero después si progresa la hemorragia el paciente puede estar en coma, ya sería un cuadro clínico diferente, tipo ACV hemorrágico, que es grave. Entonces no nos olvidemos de esas cefaleas intensas. También puede presentarse en pacientes jóvenes y bruscamente perder la conciencia, ¿no? Entonces puede ser una ambafloción que se ha roto y el paciente ha hecho esta comprensión. Y todos debutan con cefalea, digamos, muy intensa. También vemos cefaleas previas a la crisis convulsiva. Esto es cierto. Pacientes con epilepsia, siempre generalmente 6 meses antes o un año antes, se quejan de una cefalea, uno lo puede confundir con una migraña común y corriente. Pero en un cierto momento el paciente convulsiona, entonces ya no es una cefalea benigna, sino ya es una epilepsia. Entonces nosotros pudimos haber detectado eso al hacer una buena anamnesis, ¿no? Indagar por su familia, si alguien sufre de epilepsia, etcétera, etcétera, ¿no?
Otro dolor intenso, pero ya es algo periférico, es la neuralgia idiopática del trigémino. Como ustedes saben, es una lesión del quinto par craneal, pero que es focalizado en la primera, segunda o tercera rama del trigémino. Y inclusive puede progresar hasta la parte frontotemporal. Es un dolor de cabeza intenso, pues se llama neuralgia, ¿no? Que puede alguna vez tener ribetes de cefalea. Por supuesto, es un tratamiento pues, específico para este tipo de patología. También hay una cefalea en relación a problemas oculares, especialmente la presencia de glaucoma. Cefalea sinusal, como antes hablamos, problemas de índole otorrinolaringológica. En realidad, cualquier evento sistémico, inclusive, puede condicionar cefalea, ¿no? Una diabetes descompensada, una enfermedad crónica, una TB, una tifoidea, una fiebre de origen desconocida puede condicionar cefalea. Hay muchas causas de cefalea secundaria. Lo importante acá es diagnosticar bien y ver cuál es la causa que está desencadenando esta cefalea. Por supuesto, descartando, digamos, la cefalea primaria, que es, digamos, lo manejable. Entonces, en base a lo que hemos dicho, podemos ya incidir en estas características y llegar a unos signos y síntomas de alarma en una cefalea, ¿no? Entonces, son unas características clínicas que es importante tener en cuenta cuando el paciente llega a nuestra consulta. Y tenemos lo primero, paciente que inicia cefalea después de los 50 años. Eso es un poco alejado de la cefalea primaria. Es un poco alejado pensar que es una migraña, una cefalea tensional. Entonces, eso nos indaga para que tenga que ser evaluado de forma más minuciosa o por un especialista. Una cefalea después de los 50 años. Es importante en vez de descartar una hipertensión craneal, etcétera, que requiere estudio ya un poco más avanzado. Segundo, instalación brusca de una cefalea intensa. Esto podría estar guardado pues, en relación a una hemorragia cerebral, el cual es un caso grave. Eso también es una característica, digamos, importante que nos lleva pues, a una alarma, porque todo lo que es alarma puede correr en riesgo, en peligro de vida del paciente. Una cefalea también que va aumentando su intensidad en su evolución. O sea, si tenía unas características, por decir, de 1 a 5, ahora tiene unas características de 1 a 8 y va aumentando la cefalea. Eso también es un signo de alarma. Hay que investigar qué está pasando. Una cefalea de inicio reciente en pacientes con cáncer. Eso es importante. El paciente que tiene cáncer 5 años atrás, no necesariamente 6 meses, de cualquier órgano, puede ser digestivo, pulmonar, hepático, etcétera, de lo que sea, y sin embargo el paciente empieza a hacer cefalea. Entonces no nos olvidemos que el 50% de los cánceres en el cerebro son metastásicos y el otro 50% son primarios. Entonces todo paciente con cáncer que empieza a hacer cefalea hay que investigar el cerebro. También pacientes que están recibiendo coagulopatía, que sufren de coagulopatías, es importante descartar presencia de hemorragias. O que están tratándose con anticoagulantes, aspirina, warfarina, es importante también descartar la complicación de estas drogas que pueden condicionar hemorragias. Entonces, esta cefalea que acabo de mencionar, hay que tener mucho cuidado, especialmente en los pacientes que han tenido cáncer 5 años atrás. También datos de una enfermedad sistémica, ¿no? Un paciente que tiene una TB pulmonar generalizado, un paciente asmático crónico, un paciente diabético que ataca varios órganos, un paciente con lupus, pacientes con una fiebre tifoidea, puede también dar una cefalea como parte de su cuadro clínico y tener un poquito de más precisión en la enfermedad. Una cefalea nocturna. Ese es un evento, digamos, relativamente serio, porque cuando el paciente está reposando, durmiendo, puede aumentar la presión interna del cerebro. Y el paciente se levanta bruscamente con un dolor de cabeza a las 3, 4 de la mañana. Eso no está bien. Eso puede condicionar o no puede decir que está en relación directa con una hipertensión intracraniana. Y toda hipertensión intracraniana hay que descartar los tumores o los procesos expansivos. Por eso es importante
investigar inmediatamente la presencia de cefaleas nocturnas. Una migraña con aura atípica, ¿no? O sea, que no deja, o sea que una migraña, entre comillas, que no deja ni náuseas ni vómitos, no pongamos que venga asociado a otros eventos. Es raro. Cambios en las características de una cefalea crónica, ¿no? Es decir, el paciente puede ser las crisis más seguidas o pueden asociarse otros eventos, trastornos visuales, acúfenos, zumbido de oído, etcétera, y que cambia la característica de una cefalea crónica. También nos obliga a investigar. Cefaleas intensas desencadenadas por esfuerzos medianos, una actividad sexual, una tos intensa, una determinada posturas, estos hechos que aparentemente no tienen por qué producir cefalea. Sin embargo, en los pacientes que lo desencadenan, tenemos estar en la obligación de investigar cuál es la causa, ¿no? Pues una malformación que no se ha dado cuenta, etcétera, ¿no? Pacientes que teniendo cefalea tienen convulsiones. Eso ya es una cosa delicada, ¿no? Porque las convulsiones es una característica clínica de problemas epilépticos, crónicos, ¿no? Y si eso se agrega a cefalea, puede ser también otras cosas, ¿no? Hemos visto pacientes que nunca han tenido cefalea ocasional y han convulsionado. Entonces, cuando hace la investigación, se descubre que es un tumor cerebral silencioso, ¿no? Como ya empezó a producir son epileptógeno, el paciente puede tener esos hechos. Una cefalea asociada a fiebre. Eso es malo, porque nos puede indicar un proceso infeccioso en curso, un principio de encefalitis, de meningitis, etcétera, o algo sistémico, ¿no? Entonces, hay que indagar inmediatamente, hacer el estudio respectivo, ya sea internando al paciente o examinándolo, ¿no? Cambios importantes del carácter, especialmente en el humor, ¿no? O que están llevando la cefalea a un deterioro cognitivo, lo cual, digamos, ya nos implica otro tipo de enfermedades. Hay que investigar por qué la cefalea está causando esas cosas. También vemos una explosión neurológica normal, porque vemos en pacientes que tienen una focalización motora, una paresia, una hemiparesia del medio cuerpo, o una plejía, o trastorno de los pares craneales, o signos meningios presentes, o deterioro cognitivo, o alteraciones en claro. Algo que normalmente no encontramos en una migraña común y corriente. Entonces, eso nos implica que es un aviso de alarma para investigar al paciente. Entonces, hemos hecho un resumen acá de los signos y síntomas de alarma que vienen relacionados a la cefalea, que hemos tratado de hacer un resumen que ustedes tienen que tener en cuenta para poder, digamos, investigarlo al paciente. Y por último, unas recomendaciones que es importante dar siempre, velar porque los pacientes tomen sus medicamentos ordenados, cumplan su horario y su dosis adecuada, estar detrás de los pacientes para no dejar que ellos sean llevados pues, por elementos no médicos que recetan, como vemos desgraciadamente en las farmacias, ¿no? Personas que venden, sin embargo, se dan la capacidad de decir, suspende esto, suspende el otro, algo que no puede ser. Inclusive hoy día en mi consultorio he tenido un caso de eso. Un enfermero, una persona que trae una persona, le ha dicho al señor, ¿sabe qué? Mejor no tome nada, a ver cómo le haga a la persona. Y llega volando al consultorio, con la presión alta, con 18 sobre 100, y estando controlado. ¿Por qué? Porque alguien le aconsejó que no tome. Entonces, estas cosas nosotros tenemos que tener presente y siempre indagar. Asistir a los diversos consultorios que el médico le llama, ya sea oftalmología, cardiología, neurología, etc. Duerma bien, evite ver televisión en exceso, porque ahora que viene el fútbol es un poco difícil. Consuma dieta liviana, está muy bien, hasta que la semana mejore. Dejarse una versión tranquila y oscura. Inicie rehabilitación si es que es necesario, si hay especialmente si hay contractura cervical. Asista a programas de promoción y prevención. ¿Ya? Esto ya es un recuerdo sobre lo que antes hemos hablado, ¿no? Si hay un movimiento reiterado, que eso viene de la mano con un síndrome de hipertensión endocraniana.
lo cual es importante comprobarlo. El vértigo también puede ser central o puede ser periférico. No se olviden ustedes que el vértigo en pacientes jóvenes fundamentalmente es periférico. El otorrino nos ayuda. Pero si el paciente pasa a los 40, 50 años, puede ser una retención de síndrome de Larva de un infarto cerebral. Y eso tenemos nosotros que verlo en el neurólogos. Si ese peor dolor en su cabeza, pensar en una hemorragia subaracnoidea. Cuello rígido, fiebre, signos meningios asociados, evidentemente son signos meningios que pueden venir de la mano, ya sea con procesos infecciosos, meningitis bacterianas, virales, etcétera, o hemorragia subaracnoidea. Es un poco difícil a veces hacer el diagnóstico diferencial. Empeoramiento del dolor de cabeza en 24 horas, por supuesto que es serio. Dolor que interrumpe el sueño, cefalea posterior a un trauma, ese es importante también. Dificultad para ver, hablar, caminar o la memoria. Eso podría implicar que hay un problema de tronco cerebral. Desmayo, somnolencia, debilidad de los músculos de la cara. Eso generalmente lo vemos en las focalizaciones motoras, cuando el paciente viene con hemiplegias o hemiparesia de una determinada en mi cuerpo, o puede ser también de las 4 extremidades, cuando el problema es de tronco cerebral. Y por supuesto, a todos nuestros pacientes, su visita periódica a los servicios de tecnología. Bueno, hay algunos alimentos o algunos, por ejemplo, el café o el chocolate, pueden desencadenar, bueno, en la persona que ya previamente padece migraña, episodios de cefalea, ¿cierto? Sí, evidentemente, café, chocolate, inclusive si es una dieta grasosa, ¿no? Puede funcionar. Pero fundamentalmente la ingesta de licor. Paciente que sufre de migraña, téngalo por seguro que el día siguiente va a tener una crisis de migraña. Entonces, es recomendable que estos pacientes, si es que ingieren licor, primero ingieran alimentos para evitar la acción nociva del alcohol en el cerebro. Claro, inclusive, doctor, me parece que hasta el cigarrillo, ¿cierto? El cigarrillo solamente le va a dar cáncer al pulmón, que es peor. Es una cosa muy grave. Entonces, ya el cigarrillo está prohibido, debe estar prohibido. Claro. Y no solamente el que está fumando activamente, sino el que, digamos, está en el ambiente y es el pasivo, se puede decir. Es, el vecino, también se ve afectado, ¿cierto? La esposa, los niños, todo el que está consumiendo, expuesto a ese tipo de tóxicos, es, digamos, peligroso. Bueno, aquí, doctor, hay una pregunta. Doctor, buenos días. ¿Cuál sería la conducta a seguir frente a un episodio de cefalea respecto al manejo del dolor en el nivel de atención primaria? Ya, yo pienso que podemos dar a los pacientes, si descartamos el cuadro de migraña, podemos empezar dándole unos analgésicos, o inclusive tiroxanas. Pero si el paciente ya tiene un cuadro de migraña ya, digamos, declarado o diagnosticado, empezar con las ergotaminas. Ergotaminas asociado a prevención, ¿no? Ya sea valproate sodio o topiramato. Las ergotaminas son medicamentos relativamente cortos, de 0.5 miligramos, puede una dosis de una tableta en alterna cada 8 horas, ¿no? Y por supuesto reposo para nuestros pacientes. Las ergotaminas los primeros se dan. Aquí otra pregunta, doctor. A ver, doctor, en relación al manejo de la cefalea con AINES acompañado de sulfato de magnesio, ¿nos ayuda en el cuadro? Es lo que pregunto. Bueno, es relativo, ¿no? Porque el sulfato de magnesio no está realmente comprobado su uso. Quizás es más importante utilizar la ergotamina para, digamos, controlar el cuadro migrañoso. La migraña en niños. La migraña en niños generalmente aparece a partir de los 9 años. Es un poco raro que sea antes. Si el niño tiene 4 años, 5 años y queja de cabeza, más bien de frente hay que investigar algún tipo de proceso expansivo o un tipo de proceso de otra índole. Infeccioso también. Infeccioso también puede ser. Generalmente los niños no mienten. Entonces es importante tratar de indagar otras patologías. Si se presenta, como repito, generalmente es a partir de los 9, 12 años para arriba. Pero un niño de 4 o 5 años no, hay que investigar un problema pediátrico en curso. Ya depende pues, del pediatra que lo estemos hablando. Así es.
Reiterando el agradecimiento, damos por concluida la telecapacitación del día de hoy. Hasta luego.